Bueno, buenos días. No sé si se oye bien. ¿Se oye? No se oye, ¿no? Buenos días. A ver, yo creo que ahora es un placer tener a todo el mundo aquí. Vamos a guardar un poquito de silencio y lo vamos haciendo. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a la rueda de prensa en la que vamos a presentar la programación de esta 72 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Salimos del patronato en el que hemos aprobado esta programación y que ya verán cómo va a ser del gusto de todos. Me acompañan pues Jesús Cimarro, director del festival, Carmen Yáñez, que está aquí, también miembros de Pentación, actores, actrices, guionistas, un elenco magnífico y todos ustedes a los que le doy la bienvenida. Bien, pues Mérida tiene algo especial y eso lo saben todos ustedes. Es uno de los lugares donde el tiempo no solo se detiene, sino que cobra vida. El teatro romano lleva más de 2000 años recordándonos que la cultura conecta con las generaciones y cada verano, gracias al festival, ese legado vuelve a estar vivo. El año pasado volvió a quedar claro que estamos ante uno de los grandes eventos culturales de España y de Europa. Más de 170.000 espectadores, 23 funciones colgaron el completo, un cartel completo, más de 2.200.000 euros de ingresos y un superávit, Jesús, de casi 600.000 euros. Son datos que impactan y que reflejan que no solo estamos ante un referente cultural, sino también ante un auténtico motor económico, turístico y social de nuestra región. Un festival que impulsa al sector cultural, dinamiza el turismo y proyecta la imagen de Extremadura dentro y fuera de sus fronteras. Pero más allá de todo esto, detrás lo que tenemos son personas, actores, actrices, teatro, compañías, creadores y también un público al que debemos y queremos tener siempre presente, que es el público del Festival de Teatro Clásico Romano, que no deja de venir y no nos deja nunca. Porque venir a Mérida es vivir algo único, una noche de teatro bajo las estrellas, un escenario único e incomparable. Y este año volverá a ser así. Del 3 de julio al 30 de agosto, Mérida volverá a convertirse en la capital del teatro clásico. Tendremos nuevas miradas sobre los grandes textos, revisiones contemporáneas y propuestas que combinan teatro, música y danza. No voy a adelantar demasiado la programación porque lo debe hacer Jesús, pero sí les digo que será inclusiva, valiente, innovadora, atrevida, ya lo verán, ustedes juzgarán después. El lema lo resume perfectamente: clásicos del pasado, emociones del presente, porque eso es lo que ocurre cada noche en el teatro. Historias escritas hace más de 2000 años que siguen hablándonos hoy, emocionándonos y ayudándonos a entender quiénes somos. Y quiero también decir que el festival va mucho más allá de que las representaciones. Seguimos impulsando la creación contemporánea a partir de la tradición clásica y con iniciativas que queremos destacar como el Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, creado junto a la Cátedra de Vargas Llosa. Un premio que reconoce textos inspirados en la tradición grecolatina y cuya obra ganadora se estrenará en el propio Festival de Mérida. Este certamen fue presentado por la presidenta María Guardiola en Fitur y les aclarará cada uno de los conceptos ahora Jesús. Junto a esto habrá encuentros, talleres, actividades formativas que enriquecen la experiencia cultural y acercan el teatro clásico a nuevos públicos. Y quiero destacar también otra novedad. Este año recuperamos un espacio muy especial y muy querido, Caparra. El Teatro de Caparra vuelve tras una inversión de casi 2 millones en su rehabilitación. Un enlace único, un enclave único que permite seguir llevando el teatro clásico a distintos puntos de nuestra región y que pone en valor nuestro legado patrimonial. La cultura está también en el corazón de un logro reciente. Cáceres, se lo digo a todos estos señores y señoras que me acompañan, ha pasado a la final de convertirse en la capital europea de la cultura 2031. Un reconocimiento al enorme potencial cultural de nuestra región y al trabajo conjunto de instituciones, agentes culturales y ciudadanía. Una cultura que es, en Extremadura, motor y cambio de progreso
Y el Festival de Mérida es parte de esta misma historia de Cáceres. El festival forma parte de una Extremadura que apuesta por la cultura como motor de cohesión, por la proyección internacional y, en definitiva, Mérida no es un teatro cualquiera. El festival funciona y está consolidado. Es estratégico para esta región y esto lo hacen las personas. Mérida se vive y no se cuenta. Este año vuelve con más fuerza, clásicos del pasado, emociones del presente. Una edición en la que no solo conservamos, también creamos, como el premio que les decíamos de Odiseo y Penélope. Mérida extiende el festival y cuida su legado, porque Extremadura, ahora más que nunca, está en el mapa de la cultura. Muchas gracias. Cedo la palabra a Jesús. Bueno, no pasa nada. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Me gustaría disculpar la ausencia de Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, que no puede estar entre nosotros porque en el día de hoy está por cuestiones personales fuera de la ciudad. Bueno, un año más vemos este salón lleno de medios que tienen la curiosidad de saber cómo va a ser esta edición, la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico y eso, bueno, pues es un orgullo para nuestra ciudad. Celebramos un cumpleaños más de la cultura desde Mérida, que es uno de los lugares más importantes de Extremadura y de referencia en este sector. Y hay que decir que la capital de Extremadura, bueno, pues hace de anfitriona, en este caso, para celebrar este festival que tiene una proyección nacional e internacional. En esta edición vamos a tener representaciones que vienen de otras comunidades autónomas. Vamos a tener también del Conservatorio de Cáceres alumnas y alumnos de danza y también viene desde Baleares, viene una comitiva para una representación desde la Organización Nacional de Ciegos de la ONCE y bueno, esa es la diversidad de este festival que se celebra en nuestra ciudad. Nos gusta recordar que Mérida no solo es un referente cultural por sus espacios escénicos que son únicos en el mundo, sino por los artistas, las artistas y los artistas locales que además están aquí presentes y siempre están también presentes en la celebración de este festival. Son los mejores en esta profesión y que forman además y son protagonistas de este evento. También como representantes de nuestra ciudad y que, bueno, pues eso también, como he dicho antes, es un orgullo para todos los emeritenses y para nuestra ciudad. Y además somos también una representación importante y una referencia de los trabajadores y trabajadoras del sector de la cultura. Contamos en nuestra ciudad con más de 3.000 butacas en teatros y espacios escénicos en distintas zonas de nuestra ciudad, que se suman además a las más de 3.000 butacas que tenemos en el Teatro Romano de Mérida. Estamos hablando más de 6.000 asientos para poder disfrutar del teatro y también del cine en una ciudad que tenemos un poco más de 60.000 habitantes, con lo cual es un referente este dato y una insignia también de la ciudad. No puede ser de otra manera que el Ayuntamiento de Mérida volverá a ser parte fundamental de este certamen y también acercando el festival a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, de ese turismo tan importante y de esos visitantes que tenemos de todas partes del mundo y poniendo a disposición todos los recursos para que bueno, sea un éxito seguro y el Ayuntamiento de Mérida, como no puede ser de otra manera, es un colaborador permanente, no solamente bueno, pues junto a las otras administraciones que colaboran, como la Junta de Extremadura, sino también con la empresa que en este caso representa aquí Jesús Cimarro. Somos la capital cultural de España, sobre todo durante el verano somos un referente nacional e internacional. Os damos la bienvenida a todos los actores
y actrices que venís de distintas partes de España y que habéis hecho el esfuerzo, además lo mencionaba antes Jesús en el Consejo Rector, habéis hecho el esfuerzo en un miércoles, mediados de semana, el poder venir a Mérida, que no es fácil y os lo agradecemos porque también eso es un gancho de cara al éxito de esta edición y de cara también a la repercusión mediática, porque bueno, sois junto a nuestros actores y actrices locales un referente y eso es importante también porque le da caché a nuestro festival. A todos los que vais a hacer una representación en el Teatro Romano tenéis que recordar, que lo comentaba antes con Félix Palma, el director del consorcio que conserva los monumentos de Mérida, en besar, sobre todo los nuevos, el último escalón de la Valva Regia para poder volver, como dice la tradición, en próximas ediciones, porque supongo que después de la magnífica experiencia que vais a tener, vais a querer volver, porque además aquí os vamos a tratar muy bien y de eso también se encarga Jesús. A decenas de artistas de Mérida en el teatro, no solamente en las representaciones, que como se ha dicho anteriormente, más de 150 representaciones en los distintos espacios, sino a lo extenso que es el teatro y las distintas y diversas disciplinas en las que se celebra este festival. Teatro, danza, música, musicales, pero también tenemos conferencias, tenemos talleres, tenemos ciclos, tenemos proyecciones, premios, representaciones infantiles, que parece que no son importantes, pero sí son muy importantes, porque la educación en la cultura y para que tengamos en el futuro espectadores del teatro, tiene que comenzar esa educación desde muy pequeño para que eso pues se interiorice y en el futuro sigamos teniendo espectadores y espectadoras, que no me cabe en la duda, y por eso el sector infantil es tan importante, en la edad infantil. Y cómo no, pues las representaciones que se hacen en la arena del Teatro Romano. Es un festival accesible, y ahora también lo explicará Jesús, en todos sus aspectos. Hay pocos festivales, es un poco a lo mejor ostentoso decir que es el único en el mundo que tiene la accesibilidad en todos los aspectos como lo tiene el Festival de Teatro Romano de Mérida. Y mira que estamos hablando de un edificio que arquitectónicamente no es fácil en la accesibilidad con respecto a las personas con discapacidad física, pero en este caso se salva y se salva muy bien. Bueno, la cultura nos hace mejores personas, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y nos hace también ser más libres, ser más críticos y ser más competitivos. También es importante una cultura sin censura, que llegue a toda la población y también que abogue por la diversidad y la igualdad en nuestra sociedad. Este festival también es un festival muy igualitario. Hay que apostar por el pensamiento crítico ante quienes quieren cercenarnos esa libertad y ese sentido crítico que nos da también la cultura en democracia, que es la que tenemos todos y todas los españoles y tenemos también en Europa. Bueno, gracias por venir, por estar aquí y también por hacernos a Mérida más grande, más libre y, como no, más culta. Muchas gracias a los medios de comunicación y también quiero sumarme, como ha hecho la consejera, a esa felicitación, porque ya es un hito que la ciudad de Cáceres haya llegado a la final y que, además, eso es una referencia y una proyección no solamente para la ciudad de Cáceres, sino para toda Extremadura y para, en este caso, la capital de Extremadura, que es Mérida. Gracias y que podamos tener mejores resultados en espectadores y espectadoras, y además no lo dudamos que en la pasada edición y además la programación así lo va a conseguir, porque es una programación muy extensa y muy diversa. Gracias.
Muchísimas gracias, consejera de Cultura, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Mérida, autoridades, medios de comunicación y amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos, como muy bien han dicho, un miércoles a las 12 del mediodía. Que estéis aquí es de agradecer. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos de nuevo y gracias por acompañarnos un año más en esta programación que daremos a conocer de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Una edición que afrontamos con especial ilusión y que estamos deseando compartir con todos ustedes. Hoy no solo damos a conocer una nueva programación, abrimos simbólicamente las puertas de un festival que cada verano convierte a Mérida en un punto de encuentro de creación, la reflexión y la emoción compartida. Un festival que sigue creciendo sin perder aquello que lo hace único, el vínculo profundo con la historia y con el público. En Mérida, el teatro no es únicamente las representaciones, también es la continuidad. Estamos hablando de 93 años de festival en 72 ediciones. Los clásicos del pasado dialogan con las emociones del presente desde un escenario milenario que sigue vivo gracias a quien los habita, a los artistas que tengo aquí atrás, a los equipos creativos y sobre todo a los espectadores. Una magia que se extiende cada año a más escenarios que conforman el Festival de Mérida. Posiblemente este sea el festival que por extensión tenga más sedes y más subsedes que hay en nuestro país y el festival que más duración tiene, más de 2 meses en Mérida y 1 mes en la ciudad de Madrid. A lo largo de los meses, el festival ofrecerá propuestas que revisan los grandes textos clásicos desde distintas sensibilidades, demostrando que estas historias permanecen vigentes porque hablan de lo esencial, del poder, del amor, del conflicto, de la condición humana. El festival dará comienzo del 3 de julio al 30 de agosto, pero antes tendremos la extensión de Madrid, que comenzará en el mes de junio. Más de 150 representaciones de teatro, teatro-danza, de musical, teatro musical, que se desarrollarán en distintos espacios y enclaves romanos de la ciudad. 9 espectáculos en el Teatro Romano, 7 en el Teatro María Luisa, 11 en las extensiones de Madrid, Medellín, Caparra y Regina. Además, contaremos con una destacada diversidad territorial de distintas comunidades autónomas, que también aquí están presentes, y de distintos países. En esta ocasión tendremos espectáculos de Alemania, de Portugal y de Colombia. Como en anteriores ediciones, la programación trascenderá a estos espacios principales y podemos disfrutarla. Y ya nos vamos a meter en harinas, es decir, vamos a la programación que nos interesa. El Teatro Romano, que comienza el 3 de julio y que comienza con el espectáculo de danza Spartacus de Düsseldorf Ballet Theater de Alemania y que será este espectáculo será encargado de la inauguración del 3 al 5 de julio bajo la dirección artística de María Graziani y de la dramaturgia de Ana Graziani, que también nos acompaña. Este ballet cuenta con Miguel Ángel Muñoz, que debuta en el Teatro Romano, ¿no?, como narrador del espectáculo, con dirección de Pascal Tossy, y que le damos las gracias, que están aquí presentes. Continuaremos del 8 al 12 de julio con el espectáculo Electra Honda, que es una coproducción con los teatros del Canal de Madrid y que está dirigido por Manuel Canseco. Manuel Canseco ha sido director de este festival y a mí me da mucha alegría porque son 50 años de su debut, en este 49, casi 50 años de su debut en el Teatro Romano. Ahora nos lo contará él.
y que está protagonizado por María Galarrón, Alejandra Torray, Juan Gea, Carolina La Pausa y un elenco muy amplio de actores y actrices que nos acompañan esta mañana aquí. Muchísimas gracias, María, que repites un año más. Del 8 al 12 de julio. Del 15 al 19 de julio llegará el turno de Timón de Atenas, protagonizado por un clásico del festival, que es Pepe Villuela. Bienvenido, Pepe. Un elenco en el que forman parte también, dirigido por Hernán Gené, y que forman parte Samuel Villuela, Tomás Posí, que también nos acompaña, bienvenido, y que estará, como digo, del 15 al 19 de julio. La semana siguiente, del 22 al 26 de julio, le toca el turno a un espectáculo de teatro-danza, Bacanal, un texto escrito por Juan Carlos Rubio y Chevi Muraday, que también nos acompaña, Chevi, y que está protagonizado por Carlos Hipólito, Juana Acosta, bienvenida, que también debutas en el Teatro Romano, Toni Acosta y el propio Chevi, que estará en escena con un elenco y con alumnos del Conservatorio de Cáceres, que harán el coro. La siguiente producción del Teatro Romano será La Comedia de la Olla, de Plauto, que está dirigida por Juan Luis Iborra, que también nos acompaña, y protagonizada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Silvia Vacas, que también nos acompaña, y que, como digo, estará del 29 de julio al 2 de agosto. Vuelve La Comedia también del 5 al 9 de agosto con el espectáculo Cómicos de Roma, función de David Mamet, que es un autor contemporáneo, pero que tiene esta obra que habla sobre, ahora nos lo contarán José Pascual, que lo dirige, y que está protagonizado por un gran elenco capitaneado por Fernando Tejero, bienvenido también, que debuta también en el Teatro Romano, y que luego nos contarán un poco de qué va el espectáculo. Continuamos en el mes de agosto con el espectáculo Fedra en los infiernos, de José María del Castillo, que también nos acompaña, y que está protagonizado por Lidia Bosch. Con Lidia Bosch, que también debuta en el Teatro Romano y que tenía muchas ganas y que ya por fin se ha cumplido el que estés en el Teatro Romano, junto con un elenco que ahora nos lo contarán también ellos. Y en la segunda parte del mes de agosto le toca el turno a las coproducciones con las compañías extremeñas, y empezamos del 19 al 23 de agosto con El viaje de Edipo, una función que dirige Emilio del Valle, que también nos acompaña, y que está protagonizada por José Antonio Lucia, Marcial Álvarez, que también nos acompaña, Sara Jiménez, Fermín Núñez, un elenco muy, muy amplio. También Isidro Timón, creo que está por aquí, que nos acompaña. Y cerramos la programación del Teatro Romano de Mérida la última semana de agosto con el espectáculo Las Nueve Musas, una coproducción que hacemos con El Negrito Producciones, con Juan Carlos Parejo, que está por aquí, ¿no? Por aquí. Y que es un espectáculo protagonizado por mujeres, Angie Fernández, que repites en el festival, Noemí Gallego, Nerea Rodríguez, Carmen Conesa, Clara Alvarado, que está por aquí también. Es decir, que grandes actores y actrices extremeños y de fuera de Extremadura completan el reparto de esta función, Las Nueve Musas, que dirige Rica Reguán y Senia Reguán, que están por aquí también, ¿no? Aquí. Una vez más, el festival mantiene una programación en otros espacios, como es el Teatro María Luisa, y comenzamos la programación del Teatro María Luisa
el 4 de julio con el espectáculo Penélope, la Odisea de mujeres, dioses y monstruos, un espectáculo a cargo de la compañía El Hilo Teatro de Albacete. Continuaremos el 11 de julio con el espectáculo Medea de la compañía La Machina, que nos acompaña Patricia Cercas, está por aquí Patricia, y que se representará, como digo, el 11 de julio. Continuaremos el 19 de julio con el espectáculo Prometeo, un espectáculo de danza que viene de Valencia. Y continuaremos el 25 de julio con el espectáculo A Paz, La Paz en portugués, con subtítulos en castellano, que, como digo, viene de Portugal. El día 26 de julio estará el espectáculo Un tal César, de la compañía Cascais Teatro de Girona. El 1 de agosto estará el espectáculo Medea. Hay dos Medeas, pero esta Medea quería que estuviera porque es un espectáculo que viene de las Islas Baleares con una compañía de actores invidentes, con la ONCE. Entonces creo que está muy bien, como hemos dicho, es un festival accesible y un festival inclusivo. Y cerramos la programación del Teatro María Luisa con la histórica compañía de Sevilla, la compañía Atalaya, que nos acompaña Ricardo Iniesta, con el espectáculo Antígona, la estirpe maldita, que cerrará la programación del Teatro María Luisa el día 2 de agosto. En las extensiones tendremos en Madrid, tanto en el Teatro La Latina como en el Teatro Bellas Artes, estarán del 10 al 14 de julio Los Hermanos, que estuvieron el año pasado aquí con Eva y Santa, Cristina Medina, Santiago Molero. Continuará del 17 al 21 de junio Memorias de Adriano, protagonizado por Yuso Omar. Le seguirá del 24 al 28 de junio Las Troyanas, protagonizado por Isabel Ordaz y Mina El Hamani, que, por cierto, antes de ayer recibió el premio por esta obra de la Unión de Actores, y quiero felicitarle porque está muy bien. Este espectáculo se lo dirigió Carlota Ferrer. Y continuaremos las representaciones en el Teatro La Latina con Cleopatra enamorada, el musical de Florian Recio, que protagonizan Natalia Millán y Alex Doherty, que estarán a partir del 1 de agosto en el Teatro La Latina. Y en el Teatro Bellas Artes estarán del 1 al 5 de julio Jasón y las Furias, de la compañía Teatro del Noctámbulo de Extremadura, protagonizado por José Vicente Moirón, Carmen Mayordomo. Y del 8 al 12 de julio estará Alejandro y el eunuco persa, una producción extremeña dirigida por Pedro Penco y que estará, como digo, del 8 al 12 de julio. En el Teatro Romano de Medellín tendremos 3 espectáculos en el Teatro Romano y un pasacalle. El día 24 de julio estará Jasón y las Furias, el 25 de julio Cleopatra enamorada y el 26 de julio Alejandro y el eunuco. Y el pasacalle será la compañía La Fan de Castellón con el espectáculo Quimera. En la extensión del festival en el Teatro Romano de Regina empezaremos el día 31 de julio con el espectáculo Medea de la compañía Saboira de Islas Baleares y la ONCE. Continuaremos el día 1 de agosto con Jasón y las Furias y finalizaremos la extensión del festival en Regina con Alejandro y el eunuco. La sede de Caparra, como muy bien ha dicho la consejera, este año, como el año pasado no se pudo realizar por las obras, este año hemos ampliado la programación y va a haber en total 7 espectáculos en la extensión del festival. Comenzaremos el 13 de agosto con Cleopatra enamorada, el 14 con Alejandro y el eunuco, el 15 con Los Hermanos, el 16 con Jasón y las Furias, el 17 el Brujo representará Iconos y la exploración del destino y el 18 la aparición de Florian Recio con Paca Velardier y Fernando Ramos, que nos acompañan también aquí esta mañana, y el espectáculo de pasacalles que se hará en Plasencia el día 13 de agosto. Las distintas actividades, ahí tenéis la programación, tenéis, como digo yo, un tocho de 119 páginas
donde tenéis las distintas actividades que muchos se han dicho, que no las voy a repetir, en la novedad de la primera edición del premio Odiseo y Penélope, que lo presentamos ya en Fitur con la presidenta María Guardiola y que vamos a presentarlo también en Lima el día 31 dentro de unas jornadas que organiza la Cátedra Vargas Llosa y que presentaremos la programación del festival y la edición de este primer premio de textos teatrales que ya, según me dicen, ya se han recibido, está abierto hasta el 30 de junio, se han recibido ya 12 textos para el concurso. El jurado está presidido por la actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magui Mira, y, como digo, está abierto hasta el 30 de junio y a finales de agosto se conocerá el autor o autora que gane el premio. Y como se ha dicho, se representará el año que viene en el Teatro Romano y se editará el texto teatral. También, en colaboración con la Unión de Actores y Actrices de Extremadura, tenemos una novedad y es un taller de entrenamiento actoral que se va a desarrollar en Mérida, que lo impartirá José Carlos Plaza del 27 de julio al 1 de agosto. Tendremos nuestro encuentro con los clásicos, coordinados por Santiago López Moreda. También tenemos el espectáculo Héroes y Heroínas. Todos los domingos en la Plaza de España tendremos historias para los más pequeños y las más pequeñas y para la familia. Encuentro de creadoras escénicas, coordinado por Concha Rodríguez, y que este año lleva el título Madres Vasijas Rotas, que estará del 24, 25 y 26 de julio. El encuentro Mojo, las distintas exposiciones en el teatro, en los distintos espacios, en el Museo Nacional de Arte Romano, una exposición Música y Danza de la Antigüedad, que coordina Nova Barrero, que nos acompaña, y Trinidad Nogales. Y también en la sede del festival tendremos la exposición Teatros, acuarelas de los distintos teatros romanos que hay en el mundo. También tendremos, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, llevaremos a La Rioja la exposición Teatro Mundi. También tendremos en los distintos centros culturales de la ciudad de Mérida las exposiciones Esa minoría inmensa. Y también en el Museo Yasu de Irún tendremos la exposición Art Factum, que Terracota la coordina y que también nos acompaña. Tendremos el curso internacional de música de Mérida, los talleres de teatro Ceres que se dan en 20 municipios extremeños, que lo dan 20 compañías extremeñas y que se desarrollarán a lo largo del mes de julio y agosto, como digo, en distintos municipios, tanto de Badajoz como de Cáceres. El campo del voluntariado internacional, que se celebrará del 13 al 25 de julio. Este año va a haber 3 pasacalles. Como he dicho, regreso de Ulises, que llegan desde Colombia, Horatius y Arcada Orquesta, con la compañía de Teatrapo, José Fernando Delgado, que nos está por aquí, nos acompaña, y La Quimera, el espectáculo La Quimera del Afán Teatro de Castellón. La programación A Gusto en Mérida, que coordina Te Apetece Teatro, que aquí nos acompañan sus miembros, que se desarrollará en los distintos enclaves arqueológicos de la ciudad, el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, las termas. También nos acompaña Raquel, Javier y Juan Carlos Tirado. La programación de cine Maestas, que se desarrollará todos los lunes en el Pórtico del Foro. También tendremos la presentación de textos teatrales, de obras de teatro que se han hecho en Mérida, que se publican en textos teatrales y que se va a presentar tanto en la Feria del Libro de Madrid como en Mérida. También tenemos una novedad, que es un desfile de moda, una presentación de colección de moda sostenible, micropaisajes, el día 7 de julio en el Museo Nacional de Arte Romano. También continuamos con el proyecto Dancing History, que agrupa a 13 países de la Unión Europea dentro del programa Europa Creativa. Las presentaciones internacionales, como he dicho, vamos a tenerlas en Lima y en Lisboa en esta ocasión.
decir que la programación está ya colgada en la página web y que se ponen las entradas a la venta en estos momentos, para que el público pueda comprarlas con un descuento que va del 10 al 30% hasta el 31 de mayo y que se ponen a través de festivaldemerida.es y de la web de entradas.com. En resumen, una programación amplia, plural, variada, diseñada tanto para cautivar a quienes ya sienten la pasión por el teatro clásico como para despertar curiosidades y el interés de nuevos espectadores, que eso es lo que buscamos también. Tenemos un público fiel, pero también queremos que venga más público a Mérida, a disfrutar, a Mérida y a las extensiones del festival a lo largo de Extremadura. El festival representa con orgullo la identidad y el patrimonio de la ciudad y de la comunidad extremeña. Yo también me sumo y felicito a la ciudad de Cáceres por esa nominación, por llegar casi a la final, y esperemos que toquemos madera y que tengamos una buena, ojalá podamos celebrarlo. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por acudir a esta presentación, y ahora voy a dar la palabra breve para que nos cuenten un poco los artistas de cada una de las funciones de que van, y luego tendremos un turno de palabras. Vamos a empezar con el espectáculo inaugural, con Spartacus, y le vamos a decirle tanto a Ana como a Miguel Ángel que se vengan aquí. ¿A los otros? Digo yo, qué susto. Casi me da algo. Vente aquí a mi vera. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitar al festival por ese pedazo de programación que se acaba de desvelar. Y no quería dejar pasar la oportunidad también de dar las gracias al festival y a su director Jesús Cimarro por darle espacio a la danza en todas sus modalidades, en el flamenco, en el contemporáneo, en el clásico, en nuestro caso neoclásico, pero ya sabemos que en este país a la danza le faltan espacios, lugares, huecos para su exhibición. Así que muchísimas gracias, vaya eso por delante. Bueno, muy breve, que somos muchos. Este espectáculo, Espartaco, que es un ballet dramatizado, tiene sus raíces en muy distintos lugares de Europa, ya que su directora, María Graziani, la coincidencia con mi apellido no es casualidad. Ella vive en Inglaterra, nuestro coreógrafo Pascal Tussaud es francés, pero vive en Alemania, de donde es el ballet Düsseldorf Ballet Theater. Los bailarines serán en parte alemanes, pero en parte también de otros países del este de Europa. Y luego estamos la parte española, que somos nosotros. Desde el punto de vista de la dramaturgia, o sea, este espectáculo es multidisciplinar. Esa palabra no me gusta mucho realmente, porque suena como técnica, y yo creo que hoy día, en pleno siglo XXI, las diferentes disciplinas llegan a las artes vivas para convivir, para abrazarse y para nutrirse unas de otras, ¿no? de manera natural. Entonces, desde el punto de vista de la dramaturgia, decía, contaros muy brevemente, sin hacer spoiler, nuestro protagonista, Espartaco, está librando una durísima batalla en la que resulta herido gravemente, y durante ese tiempo tiene una experiencia cercana a la muerte en la que ve pasar su vida por delante, y su vida es el ballet. Entonces los monólogos de nuestro actor se van trenzando, se van entrelazando con lo que va ocurriendo en el ballet. De esta manera, bueno, la historia del ballet de Espartaco se entiende bastante bien porque es muy narrativo, pero se entiende todavía mejor porque contamos con la palabra, y también nos permite profundizar en la psicología y en las emociones del protagonista, que no es un héroe sin más, sino tiene sus
sus dolores, sus miedos, sus alegrías, sus certezas, sus incertidumbres, en fin, nos permite protagonizar en él. Ya está. Entonces, os dejo para que diga unas palabras. Nuestro Espartaco, a partir del 3 de julio, vuestro Espartaco, Miguel Ángel Muñoz. Bueno, voy a intentar ser súper breve. Muchas gracias al festival, especialmente a ti, Jesús, porque son muchos años los que llevamos hablando de este momento. Sabes que me hubiera encantado que esto hubiera ocurrido antes y que mi tata emeritense, que estuvo en 1933 en el estreno de Medea, viendo a Margarita Xirgu, lo hablé tantas veces con ella, pero nos verá desde arriba, con lo cual va a ser un día muy importante para mí. Coincide con mi cumpleaños, el día 4 de julio, y estoy encantado con hacer este pedazo de personaje que me ha regalado Ana a la dramaturgia y su hermana María a la dirección. Espero que lo disfrutéis y nada, que pasen los siguientes, que somos muchos. Gracias. Bueno, yo no tengo más remedio que empezar ante todo dando las gracias a Jesús, al patronato, por volver a reencontrarme con esta que fue mi ciudad durante 5 años y con este festival que dirigí durante 3. Por lo tanto, si es importante para todos vosotros participar en Mérida, os podéis imaginar que la emoción a mí se me multiplica. Así que estamos aquí y estamos para presentaros una función que yo llevaba trabajando en ella gracias a mi querida Alejandra Torray, porque es una función que me dejó de su padre, el gran director y gran escritor Juan Guerrero Zamora, pero que era una función prácticamente que era muy difícil de conseguir. Presentarnos ahora en Mérida con 22 personas creo que es algo absolutamente casi excepcional. Y si encima eso lleva consigo que hay que tener un buen reparto de actores, porque la función es dura y difícil, es una Electra Honda, y como su nombre indica, se desarrolla, es una recreación maravillosa que se desarrolla en Andalucía, con un coro que no habla, pero que baila, y con una Casandra que no habla, pero que canta. Todo esto acompañado de un gran guitarrista como José Luis Montón, es un espectáculo verdaderamente difícil. Yo he traído simplemente para que no se me olvide el reparto, porque creo que es importante, son en realidad los protagonistas: Alejandra Torray, Carolina La Pausa, Teresa Hernández y Gabriela Jiménez como cantaoras, Juan Gea, María Garralón, Paula Corolado, Daniel Miguel Áñez, César Lucendo y Ainhoa Molina. No queríamos que fuera un espectáculo deslavazado, necesitábamos un empaste gordo y ese lo hemos conseguido gracias a Ibérica de Danza. Ibérica de Danza colabora con nosotros y hace todo el coro, con lo cual pues nos ha quitado muchísimos quebraderos de cabeza. Para mí, con 85 años ya, es como una especie de testamento artístico. Siempre lo he dicho así. Es la función más difícil a la que me he enfrentado en mi vida y aquí ha habido varias, como fue La Paz de Aristófanes o El Cerco de Numancia. Y esta creo que debe colmar todas mis expectativas y espero que las del público también, que sea un reencuentro maravilloso con el Teatro Romero. No tengo nada más que decir, Jesús, que volveros a dar las gracias y dar las gracias sobre todo también a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, porque es la que produce en realidad el espectáculo a través de producciones teatrales contemporáneas. De aquí, aunque no sea una extensión del festival, iremos a los teatros del Canal en septiembre, o sea que se sigue ampliando Mérida. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, queridos. Yo me quedo acá. Para que no se me tape. ¿Quieres empezar? No.
Buenos días, muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Es bueno, un regalo siempre venir a Mérida y cada vez que repito, que ya son unas cuantas veces, siento incrementar la emoción y siento incrementar el sentido de deber, ¿no?, que tengo con este festival, el de estar a la altura de algo que cada año va siendo más grande y yo creo que cada vez más pequeño. Venimos con Timón de Atenas. Timón de Atenas es una función de Shakespeare poco representada, pero absolutamente interesante. Lo garantizo después de llevar un tiempo ya estudiándola y viendo y examinando al personaje. Por ser muy breve, simplemente decir que en la función asistiremos a una metamorfosis de alguien, al gran cambio de una persona que empieza adorando a los seres humanos y que termina siendo el misántropo más feroz y más terrible y temible, deseando acabar incluso con su propia ciudad por el trato que ha recibido. El motivo, pues probablemente el hecho de que lo que él en su inocencia inicial considera absolutamente valioso, como es la amistad, se acaba prostituyendo y se acaba pervirtiendo precisamente por el hecho de convertir las relaciones humanas en objeto de interés material. Él adora la amistad y lo que acaba encontrando a su alrededor es solamente gente interesada en su propia riqueza, lo cual hace que su corazón se dé la vuelta y acaba convirtiéndose en un verdadero monstruo. Esa metamorfosis que voy a intentar vivir en el escenario estará dirigida por Hernán Gené y acompañada en escena por Tomás Pozzi y otra serie de personas que no quiero decir, no porque no me acuerde de los nombres, sino por no estirarme más en el discurso y por dejarle sitio a Hernán para que diga alguna cosa. Gracias Pepe. Bueno, muchas gracias. Ya han escuchado de qué va la función, así que solo quiero dar las gracias a Jesús, al festival, a Mérida, y pensar que en estos tiempos en los que, como dice Serrat, parece que la tierra cayó en manos de unos locos con carné, poder hacer este festival, que estemos aquí nosotros reunidos un miércoles o el día que sea, a la hora que sea, es una muestra de resistencia que debemos agradecer y felicitar. Así que eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Jesús, a la Junta de Extremadura y al festival. Es la segunda vez que la compañía Los Edai presenta espectáculo en Mérida. Es un gran sueño. La primera vez fue con Pandataria y espero que esta segunda vez sea igual de excitante. Es realmente emocionante ver que la representación de la danza está realmente fuerte en el festival y, por supuesto, ser parte de esa representación. Venimos con un espectáculo, no sé, inusual, pero sí creo que arriesgado, bacanal. Un encuentro entre Baco y Dionisio que está protagonizado por Carlos Hipólito, Toni Acosta, Juan Acosta, que está aquí conmigo, Elisa Hipólito, Mapi Arceaga, yo mismo, y con un elenco que somos en total 20 bailarines y actores. Parte de ellos son del Conservatorio de aquí de Cáceres, de danza contemporánea. Es un encuentro que hemos formado entre el festival, la propia compañía y el conservatorio. Hubo un momento histórico en que el Imperio Romano, el Senado, prohibió las bacanales, y entonces hemos querido hacer una reflexión junto a Juan Carlos Rubrio, que es quien ha escrito el texto, una reflexión que pasó a partir de ese momento. Es una invitación al público a este rito, a esta gran bacanal y a esta gran fiesta que va a suceder aquí en Mérida. Estáis todos súper invitados. Juana. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jesús, ¿dónde estás aquí? Por esta invitación maravillosa. Es nuestra segunda vez juntos. Para mí es un sueño por partida doble. Por un lado, poder participar en este festival en el que he estado muchas veces como espectadora, poder actuar en ese teatro. Creo que siempre lo había soñado y la verdad estoy muy emocionada de poder hacerlo este año con nuestro espectáculo. Y el segundo sueño es repetir con Chevy, con quien tuvimos la experiencia hermosa de hacer El Perdón hace ya unos años, también con Jesús. Tuvimos 2 temporadas en el Bellas Artes, hicimos 80 funciones y que haya vuelto a llamarme, pues es un honor.
en el espectáculo interpretó a una de las vacantes. Lo hemos empezado a leer hace poco, estoy súper ilusionada, es súper difícil, creo que para mí es un reto enorme y los invito a todos a que no se lo pierdan. Muchas gracias. Pues nada, gracias por estar aquí. Evidentemente yo voy a dirigir La olla, que es una gran ida de olla de Plauto, una comedia sobre un avaro, es un gran vodevil, o sea, comedia pura con un reparto estupendo, protagonizado por Carlos Overa, que es el avaro, sus hijas y entre ellas está aquí Silvia Vacas, y espero que os divirtáis mucho porque para eso vamos a trabajar todo este verano, para que ese Teatro Romano de Mérida se venga abajo con las risas y un poquito de música, porque hemos incorporado 4 canciones, o sea que va a haber un poquito de musical. Y aquí Silvia os dice, porque yo la verdad es que no me acuerdo de todos los nombres del reparto, y le he dicho, como no me he traído apuntado, pero lo dices tú, es como bien, ¿no? Carlos Sobera, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón, Antonio Prieto, David Tortosa, Jesús Cabrero, Ariana Aragón y yo misma estaremos capitaneados por Juan Luis Iborra, y es un sueño estar aquí, está lleno de primeras veces, también la nuestra, sí. O sea que va a ser un gusto, las primeras veces son inolvidables. Sí. Larga vida al festival, gracias Jesús, gracias a la Junta, a toda la gente que lo hace posible, y nos vemos en los teatros. Muy bien. Bueno, nosotros traemos una comedia, pero una comedia de un autor contemporáneo, un autor norteamericano, David Mamet, que, bueno, en un momento dado escribió una comedia de romanos, una comedia que además es un homenaje a Plauto y de alguna manera recoge muchas cosas del teatro de comedia romana, ¿no? El protagonista es un actor en crisis y, bueno, pues pensé que Fernando Tejero era buena opción para interpretar a un actor en crisis. No sé por qué, pero bueno, es lo que me vino a la cabeza. Tengo cara de... un actor en crisis en el mundo romano, una Roma que en ese momento además está traumatizada por una derrota militar y está prácticamente tomada por los militares. Así que os podéis imaginar cómo este pobre actor va a tener que ganarse la vida en ese momento. Bueno, pues ahí estamos. Yo quiero agradecer a Jesús y quiero agradecer al festival que haya aceptado traer un texto contemporáneo, porque no es fácil. Pero, en fin, yo creo que él le vio lo mismo que le vimos nosotros, que es una gran comicidad y una manera muy directa de llegar al público. Así que, bueno, espero que os guste y Fernando os cuenta un poco más ahora. Hola, buenas tardes. Yo decir pues, que estoy muy feliz porque es mi primera vez. No tenía pensado este año venir a Mérida porque tenía otro proyecto con Jesús, pero sí tenía en mi cabeza que cuando viniese, que tenía muchísimas ganas, fuese una comedia inteligente y que no se me echen las mujeres encima, pero yo quería que fuera una función de hombres. Y entonces, a veces yo pienso que los proyectos te escogen a ti, no tú a ellos, y aparece José Pascual con este Mamet, que jamás imaginé que iba a venir a Mérida con un Mamet. Yo no conocía la función, bueno, casi nadie la conoce, de hecho no se ha hecho en España, y me encuentro con una función, bueno, pues ya sabemos que un texto de Mamet pues es garantía de prestigio y de calidad, y la función es maravillosa, mi personaje brutal, espero hacerlo bien. Y bueno, y estoy encantado, yo quiero agradecer. El reparto es que somos 12 hombres. Pero bueno, está Rafa Castejón, está Dani Arias, en fin, es que no me acuerdo de todos, la verdad. Y nada, quiero dar las gracias a Jesús, al que considero un amigo y con el que llevo muchísimos años ya trabajando de la mano en mi camino teatral, y siempre decíamos, este año vas a Mérida, y siempre pasaba que estaba ocupado o que no encontraba la función que yo quería. Y bueno, ya llega el momento y nada, y
y quiero dar las gracias, espero que os guste y que llenéis los días que venimos el teatro. Muchas gracias. Muy buenas. Primero, gracias, Jesús, por la confianza, ¿no?, de nuevo, para seguir aquí en el festival, aprendiendo y creciendo. Y sobre todo creo que en un momento en el que las redes sociales, lo virtual, la inteligencia artificial está cobrando tanto protagonismo, creo que el público más que nunca demanda historias vivas, ¿no? Y qué mejor que en este espacio de Mérida. Si no me equivoco, corrígeme, Jesús, desde 2018 no se representa una Fedra en el Teatro Romano de Mérida. Y para mí es un honor volver con esta Fedra en los infiernos que protagoniza Lidia Bosch, que regresa a los escenarios después de más de 35 años. 37. Oh. La acompaña Julio Peña como Hipólito, no ha podido venir, manda un abrazo a todo el mundo, está grabando en Barcelona después de ganar el otro día el premio de la Unión de Actores por la película El cautivo con Amenábar. También está en el reparto Alejandro Albarracín como Teseo, está la gran Marta Calvo, Eva Diago, Antonio Albella, Yaiza Marcos, y un equipo enorme de actores, bailarines y un equipo creativo inmejorable. No me extiendo, Fedra en los infiernos no solamente habla de la relación entre Fedra y su hijastro Hipólito, hace un paralelismo con la sociedad actual y pone de relieve el sentimiento de culpa, de pecado. En este planteamiento ponemos un poco lo que es los juicios morales, las expectativas sociales y cómo Fedra se enfrenta directamente, rompiendo la cuarta pared con el público, para mostrar la Fedra más humana, más sensible, más vulnerable y también con todo su poderío. Hay una frase muy bonita que dice Fedra directamente al público, que es: yo no estoy loca, yo simplemente siento más de lo que querría. Así que os esperamos del 12 al 16 de agosto y habla tú, Lidia, que querrán escucharte a ti más que a mí. Ves, es que habla esto y me pongo de espectadora, digo, qué bonito, y luego digo, sí, tengo que hacerlo yo. Bueno, primero, dar las gracias, Jesús, porque estoy muy feliz de por fin poder pisar este escenario milenario, ¿no?, en el Teatro Romano de Mérida, que a mí me da la sensación que cualquier actor, para considerarse, decir, lo he conseguido, no es pisar, estar en este festival. Después, deciros que yo pensaba que no había nada comparable a la sensación de cuando eras pequeña y esperabas el Día de Reyes, la noche siguiente. Pues la hay. Y es estar en el Teatro Romano de Mérida. O sea, para mí, la verdad es como conectar con la esencia más disfrutona y más profunda como actriz, ¿no? Agradezco muchísimo a José María por haber escrito esta función para mí. Solo tengo palabras de agradecimiento porque es que antes no sé quién decía, ¿no?, que era necesario también captar nuevas personas que les guste esta maravilla, ¿no?, del teatro clásico. Y creo que la función que ha escrito José María es tan fácil. O sea, yo me la leí delante del espejo cuando me iba a ir, que me la pasó, y me quedé delante del espejo de principio hasta el final. O sea, y eso nos ha pasado a Marta, a Alejandro, a todos los compañeros. Estamos disfrutando mucho. Vamos a empezar este viernes a juntarnos en nuestra primera lectura y solo deseo que del 12 de agosto al 16 de agosto disfrutéis tanto como nosotros. Os va a requetichiflar. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por acompañar medios de comunicación, por acompañar a la cultura. Gracias, Jesús, al festival por confiar por tercera vez en mi carrera en dirigir una producción que merezca el honor y el respeto de estar en este espacio. Voy a ser muy breve. Me acompaña Isidro Timón, porque yo no escribo solo, escribo con él. Y eso es una de las cosas más importantes de mi vida. Me acompaña Marcial, que es un compañero, actor, Marcial Álvarez, al que conocéis y que va a estar en este reparto con nosotros. Y me acompaña, lo más importante, Sara Jiménez, de la región. Almor es el futuro, es lo más importante. Lo que vamos a tramar es una dramaturgia de 4 textos que son la saga de Edipo. Vamos a tramar una dramaturgia sobre Edipo Rey, Edipo en Colono, los 7 contra Tebas y Antígona, para intentar crear
la sensación de que al final este tipo de historias relacionan familia, poder y religión, porque pensamos que es algo que pasaba entonces y que pasa hoy. El tema parece serio, pero luego hay un coro que es muy gracioso. Entonces, espero que os divierta mucho y me gustaría que ellos os dijeran algo. Muchísimas gracias. Solo decir que las dos compañías que nos hemos juntado, Almor Movimiento e Inconstantes Teatro, son dos compañías muy comprometidas con el teatro, con el culto y con las personas, y creo que con eso ya tenemos muchísimo ganado. Y a mí me gustaría dar las gracias a la Junta, a Jesús, y sobre todo a Jesús por algo tan importante como los encuentros de creadoras, que son los que hacen que nos visibilicemos. Y desde aquí también me gustaría dar las gracias a UAPEX, a Extremadura Teatral y a toda la gente que hace Extremadura, porque es lo que hace que nos sostengamos y aquí al final no llegamos solos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos. Bueno, yo ya tripito en el festival, soy un viejo veterano, ¿verdad, Jesús? Pluto, César y Cleopatra, Los Gemelos. Bueno, solo eso, muchas gracias y gracias a las personas que con su inteligencia y su pasión por la escena, por el teatro y por la cultura hacen que estemos aquí, y me siento muy honrado que de Emilio, mi amigo Emilio, con el que tripito también, y gracias, Emilio, por dejarme hablar en esta función sobre la violencia, sobre el abuso de poder, sobre la ambición, no suena, ¿no? Y sobre el amor. Gracias. Buenas tardes. Nosotros ya es la quinta vez, esta será la quinta vez que gracias a Jesús y sobre todo a Juan Carlos Parejo estamos en Mérida realizando un musical, cómo no. Y hacemos un musical distinto, un concepto distinto de musical del que hemos hecho hasta ahora. Hablamos de las 9 musas. ¿Y qué pasa con las 9 musas? Pues que bajan a la arena del Teatro Romano a decirles a los ciudadanos de hoy en día que ya en su día se rebelaron contra Zeus para otorgar sus dones, su musa, sus artes al espectador, al ciudadano de aquel momento, para que crearan. Y vuelven ahora para decirles que lo único que les puede salvar de este caos, esta desgracia, esta tragedia que nos envuelve cada día, es volver a la cultura y a las artes, que es lo único que nos une a todos los humanos. Esta historia está contada a través de música, canciones, baile, como no puede ser de otra manera, con musas, y con humor también, pero con mucha reivindicación. Litus, Ferran González son los autores de la música y de las canciones, Xenia Reguán y yo mismo vamos a dirigirlas, con un gran elenco de artistas en el que tenemos a 2 extremeñas, Clara Alvarado y Noemí Gallego, y a una maravillosa mallorquina, Angie Fernández. Pero también tenemos, perdonadme que llevo una chuleta, a Carmen Conesa, a Nerea Rodríguez, Teresa Barca, Erika Bleda, María Pascual y Miriam Keba. Son 9 musas, 9 mujeres, más 4 mujeres músicos que tocarán en escena por primera vez un conjunto real y no música grabada, sino que cantarán, tocarán, incluso ellas tocarán algunos instrumentos en escena. Es un musical absolutamente distinto que espero que os guste. Muchas gracias a vosotros. Hola, no, voy a ser breve. Gracias otra vez por estar aquí en el festival. Me siento como en casa. Qué felicidad. Gracias. Bueno, yo como emeritense, además que soy, yo que llevo como 26 años fuera de Mérida, pues venir aquí y poder trabajar en el festival y sobre todo estar en ese escenario milenario, pues evidentemente es un orgullo formar parte de ese movimiento cultural en Extremadura, así que gracias. Ya está, breve. Muchas gracias. Cuando era muy pequeña vine con mi padre al festival, siempre intento venir todos los años y no fallo, y me dijo mi padre: hija, imagínate un día tú actuar aquí. Y yo le dije: ya papi, pero eso es muy difícil. Esta es mi tercera vez y no me lo creo, así que gracias
gracias Jesús, gracias a Ricard por la oportunidad y viva el teatro y viva el Festival de Mérida por muchos años más. Es un placer, gracias. Ahora vamos a poner un vídeo porque también el Teatro María Luisa tiene una programación también muy extensa y muy interesante. Si podéis meter el vídeo. La Odisea es la historia de un regreso. Es también la historia de una espera. Es la historia del viaje de regreso de Odiseo después de terminar la guerra de Troya a su reino de Ítaca. Sí, es también la historia de Penélope, que espera el regreso de su marido Odiseo. Y mientras espera, toma las riendas del reino de Ítaca. Vamos a hilvanar este descosido. Os esperamos. El 4 de julio en el Teatro María Luisa. Hola, soy Patricia Cercas, actriz de La Machina Teatro. Este 2026 traemos a María Luisa Medea, de Eurípides, con la adaptación y dirección de Iñaki Ricarte. Todos, o la mayoría, conocemos la historia de Medea, una mujer que es traicionada por su marido y ella se venga de él de una manera superlativa. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué la lleva a actuar así? Nosotros hemos intentado no juzgar ni defender a Medea. Hemos puesto los hechos encima de la mesa y que sea el público el que juzgue, bueno, obviamente si quiere hacerlo. Hemos acercado la obra a un lugar reconocible que son los años 60, lo suficientemente cerca para que no sea un lugar ajeno y lo suficientemente lejos para crear una distancia en el espectador. Es un montaje con unas imágenes muy potentes y bellas y os prometo que nos va a dejar indiferentes. Así que La Machina Teatro os espera este verano en Mérida, en el Teatro María Luisa, el 11 de julio. Hola, soy Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza. Estaremos en la próxima edición del Festival de Mérida con Prometeo. Prometeo es una obra visceral, física y poética. Es una coproducción de Les Arts, Danza Valencia, el Instituto Valenciano de Cultura, Otra Danza y el Auditorio de Tenerife. Os esperamos el próximo 19 de julio en el Teatro María Luisa con esta pieza para 7 bailarines compuesta con mucha potencia visual, una carga física muy contundente y con mucho cariño, como todo lo que hacemos. No os la perdáis, 19 de julio en el Teatro María Luisa. Un abrazo. Eu sou o Fred, diretor do Leirena Teatro. Ele disse que és o Fred, diretor de Leirena Teatro, da cidade de Leiria. E ele é o José Carlos Garcia, encenador da peça. Ele disse que eu sou o José Carlos Garcia, o diretor da obra. E então, vamos estar no Teatro Maria Luisa com a peça A Paz. Ele disse que vamos estar no Maria Luisa Teatro, Maria Luisa em Mérida, com a obra La Paz, de Aristófanes. E depois digo, é uma história sobre um agricultor que em tempo de guerra procura paz. Depois ele disse, ele acabou de dizer-lo que é uma obra sobre um agricultor que em tempo de guerra procura a paz. Venham-nos ver em Mérida no dia 25 de julho. Ele acabou de dizer para nós outros toda a gente ir a Mérida a 25 de julho. É verano. Nos vamos a Mérida! Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con el espectáculo Un Tal César. ¿Quién sale en Un Tal César? César. Bueno, César, y también sale Cleopatra, Marco Antonio, sale Casio Casca, Brutus, el malvado Brutus. Porque combinamos la tragedia con la comedia, musical, títeres, bueno, un pitote, una fiesta teatral, una maravilla. El 26 de julio, domingo 26 de julio, estaremos ahí en Mérida en el festival. ¿Qué haces? ¿Qué me vas a hacer Estoy daño? ensayando. ¿Pero qué estás haciendo? Ensayando. ¿Me vas a hacer daño con esta daga? Que por no, Dios? hombre, que no corta, mira. Es de silicona. Ah, es de silicona. Qué gran metáfora, damas y caballeros. La tragedia, la comedia. 26 de julio, Mérida, Un Tal César. Hola,
Soy Bernat Pujol, codirector con Mateu Fiol del grupo Savoira 11 Illes Balears. Y este año vamos al Teatro María Luisa de Mérida con la obra Medea de Eurípides, con la magnífica versión de Ramón Irigoyen. La historia habla del amor y la venganza, la razón y el delirio. Medea nos invita a mirar dentro de la oscuridad de lo que somos, cuando lo que más queremos se nos escapa. Irigoyen la define como el orgasmo de la venganza. Os esperamos este verano en Mérida, en el Teatro María Luisa, el día 1 de agosto, para disfrutar esta espléndida Medea de Savoira, grupo que este año cumple 39 años. Soy Ricardo Iniesta, director de Atalaya Teatro de Sevilla. Estaremos por cuarta vez en el Festival de Mérida. Estuvimos con Electra en 2 ocasiones, con Medea, y esta vez cerramos la trilogía de las heroínas de la tragedia griega con Antígona, la estirpe maldita. Ahí aunamos los mitos de Edipo, Iocasta, Antígona. ¿Y de qué habla Antígona? Habla de la resistencia contra los poderes que intentan anular a los individuos, y también, bueno, pues del destino en muchas ocasiones que nos traiciona, y nuestras propias ideas muchas veces. Estaremos en el Teatro María Luisa el día 2 de agosto, os esperamos. ¿Te apetece? Venís, contáis la programación muy por encima, os podéis acercar, y ya abrimos el turno de palabras. Bueno, voy a ser muy breve. Solo voy a hablar yo de la parte del oficio. Buenos días, voy a ser muy breve. Soy Raquel Bazo de Te Apetece Teatro. Nosotros creamos A Gusto en Mérida, es un conjunto de actividades que tienen lugar a esas otras horas previas a las representaciones en el escenario principal en el Teatro Romano. A nosotros nos encontraréis por las plazas, calles, barrios de Mérida, y damos así cobertura a ese otro público que por distintas razones no pueden estar a las 11 de la noche en el Teatro Romano, pues a partir de que ya cae el día, cuando ya empieza a refrescar 9, 9 y media, nos pueden encontrar con toda clase de espectáculos en los que tenemos teatro, danza, tenemos todo tipo también de lenguajes escénicos, interpretativos. Una cosa muy importante para nosotros es que A Gusto en Mérida es un lugar de encuentro para profesionales muy jóvenes que están dando sus primeros pasos desde el punto de vista de la creación, la dirección, escribiendo los textos, también interpretando y creando sus propios espectáculos que se pueden ver gracias a la confianza de tantos años de Jesús Cimarro a la dirección del festival, el Patronato de Mérida, el Consorcio de la Ciudad Monumental, que nos permite también trabajar en sus espacios arquitectónicos y arqueológicos, y también y sobre todo al Ayuntamiento de Mérida, que apoya el proyecto desde el minuto 1, pero sobre todo gracias a las más de 100 personas que lo hacen posible en los talleres montajes con los que se construye toda la programación, de la que vais a ir obteniendo información a lo largo de estas semanas, hasta que empecemos, que ha crecido tanto el proyecto que ya tenemos una programación paralela a la del festival. Las mismas semanas del festival, pues las mismas semanas también tenemos A Gusto en Mérida. Y bueno, pues daros a todos las gracias por la confianza en estas otras actividades que se desarrollan fuera del marco incomparable, que es ese nombre que todos conocemos, pero que dan vida y dan oportunidad también a todos los creadores y creadoras que conformamos tanto A Gusto en Mérida como el resto de actividades que se realizan en otras calles y plazas, a mostrar el trabajo que se hace desde Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Nada más, pues muy amables todos. Vamos a hacernos una foto de familia. Vamos a hacer una foto aquí y otra y fuera. otra fuera. Eso es. Venga. Tenemos una aquí fuera.